Bueno, pues cuéntanos de qué queremos hablar hoy. Hoy queremos hablar del estado de la justicia, ¿no? Existe una falta de contribución económica. O sea, la justicia, incluyendo las prisiones, no se da la dotación suficiente para que funcione bien, ¿no? Hola, buenísimas tardes, doctor Jordi Rojo. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Pues aquí pasando la tarde con los amigos y charlando de estas cosillas que pasan en el día a día de nuestro país. Bueno, pues cuéntanos de qué queremos hablar hoy. Hoy queremos hablar del estado de la justicia, ¿no? El estado de la justicia, sí. ¿Tú cómo lo ves, el estado de la justicia? Desastroso, entre desastroso y cariñoso. O sea, Bien. hay que tener un poco de afecto por el sistema judicial y por cómo se administra justicia, porque prácticamente es lo único que nos han dejado. No hay otro sistema alternativo. Y bueno, desastroso pues porque los resultados están ahí, ¿no? O sea, vistas que se celebran a un año y se suspende la vista y se celebra para el año siguiente y luego el Tribunal Constitucional con sus cosas, el Supremo, bueno, pues lo veo un poco desastroso. Pero bueno, no te quiero quitar el protagonismo porque me lanzo. Ya, no es para saber, siempre la opinión de un compañero siempre va bien, ¿no? Ahora me has comentado precisamente de Irán, ¿no? O sea, en relación a Irán, pues supongo que nuestra justicia estará bien, ¿no? En cambio, en relación a otros países, pues no. Hay una asociación sin ánimo de lucro que cada año se llama Rule of Law, un nombre parecido. Cada año hace un ranking de cómo va la justicia en todos los países, ¿no? Me parece que analiza 113 países, porque hay otros que ni siquiera permiten el poder analizarlo, ¿no? O sea, no se sabe. Eso ya digamos que serían, como existe Internet oscuro, pues eso serían los ordenamientos jurídicos oscuros, ¿no? Que la mayoría están en Asia y en África, ¿no? Pues entonces a España la coloca en una posición que es la número 24, el último informe, el del 2020. O sea, que esté en el puesto 24 significa que dentro de los países occidentales o industrializados, pues está en la parte media. O sea, que no está arriba. Los países que están más arriba es, por ejemplo, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, todos los países del norte, del norte de Europa, los países nórdicos, Alemania, Holanda, Canadá, Australia, y me falta uno que no sé cuál es. Pero España precisamente no, ni España, ni Italia, ni Francia. Están por la parte media, porque España es el 11 país o el 12 industrializado, en teoría, en justicia tendría que estar en la misma situación. Y el Convenio Europeo de Derechos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al segundo país que más condena de Europa, después de Turquía, es a España. Ojo que estoy hablando de datos anteriores al 2015. Ahora supongo la situación no habrá cambiado, pero pudiera ser que hubiera cambiado. Lo digo porque desde el 2015 hasta ahora no lo sé, no lo he mirado. Entonces, yo lo que me pregunto, en todos los países la justicia, o sea, la población en general tiene una mala opinión de la justicia, salvo quizá en estos países que he mencionado, países nórdicos, Canadá, Australia y alguno más. Pero, ¿por qué motivo? Si lo vamos analizando, casi siempre en los otros países es por lo mismo. Primero, existe una falta de contribución económica. O sea, la justicia, incluyendo las prisiones, no se da la dotación suficiente como que para que funcione bien. Es lo mismo en sanidad. Es un ámbito que lo sabes personalmente, que muchas veces pedís, mira, nos hace falta un escáner y no te lo dan, o nos hace falta un aparato para medir tensión o cualquier cosa y no te lo dan, y te dicen, no hay recursos para darlos. Y en cambio es necesario, ¿no? Y se destinan a otras cosas que no tienen mucha razón de ser, pero que en cambio la gente, pues hay más oferta, todo tiene relación que ver con el sistema. Y es así, o sea, falta primero una contribución económica, después el sistema que se ha creado, que está basado en el ordenamiento jurídico, nuestro sistema es imperfecto. Tiene grietas por muchos lados y que pueden provocar a la paralización del sistema. Por ejemplo, ahora hemos visto que no se ponían de acuerdo en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional y llevan ya como, no sé, son 2 mandatos, 8 años me parece, si ponerse de acuerdo. Y en muchas cosas, por ejemplo, simplemente en el hecho ya no de la justicia, sino del ordenamiento jurídico, lo vemos que hay grietas muy grandes. Por ejemplo, hemos tenido 3 elecciones seguidas, si no me equivoco, y no se escogía gobierno. Tendría que haber existido un sistema alternativo para decir, mire, si hay 3 elecciones, el gobierno será el de la mayoría simple y punto, ¿no? En cambio no existe. ¿Por qué no existe esto? Porque el ordenamiento jurídico se basa en normas y las normas están escritas en letras, en frases, en palabras, y las mismas tienen contradicciones. Ahora hay una tendencia nueva que se está implicando, experimental, que son las aplicaciones informáticas jurídicas. Es muy interesante esto.
Por ejemplo, en Estados Unidos hay una aplicación jurídica en el ámbito civil donde te contesta bien el 99,9% de las preguntas, la aplicación. Y en cambio, los abogados que se dedican al mismo tema civil, que son especialistas, te indicaban bien en un 70%. O sea, hay un 20% que gana la máquina, en este caso, a la persona, ¿no? Sí. Entonces ahí vemos que el sistema falla. Entonces yo creo que el sistema ya tendría que ser, digamos, más matemático. La matemática sí que es un sistema en sí perfecto y es un sistema cerrado. Es decir, Constitución se le tiene que dar un valor 1, que es el valor superior, la ley orgánica el valor 2, la ley el valor 3, el reglamento el valor 4, y que ninguna norma pudiera ser contraria a la Constitución. Ahora resulta que la Constitución se conculca y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solamente hay determinadas personas que pueden tener acceso al recurso de amparo constitucional. Y entonces resulta que se va vulnerando y no sucede nada. Entonces, claro, aunque parezca algo que es muy lejano, con las plataformas jurídicas que se han creado, parece mentira, pero está asesorando ya a jueces y a tribunales en muchos de estos estados que he mencionado. Y entonces les hace mucho más fácil el tomar decisiones, ¿no? Es peligroso. ¿Por qué? Porque lo que no puedes dejar en manos de la tecnología todo, absolutamente. Siempre tiene que quedar el factor humano para que escoja. O sea, el factor humano, la persona, es la que debe decir condena o solución. ¿Por qué? Porque si no estaríamos en manos de las máquinas. Claro. Entonces, tú, Luis, te preguntarás, ¿el sistema, la justicia, nuestra justicia, es democrática? Hombre, yo creo que no. Yo creo que no. O por lo menos yo me lo pregunto y me contesto a mí mismo. Creo que no. Creo que a la justicia le falta mucho para asumir un rol democrático. Primero Bien. porque los jueces no son elegidos, son nombrados. Y eso ya... Son nombrados. Pero el acceso de los jueces a su plaza, ¿cómo es? Bueno, pues mediante un concurso de oposición más luego una formación en academia, pero que es un filtro tan grande, tan grande, tan grande que quizás pierda frescura a la justicia con ese tipo de filtros. Exacto, o sea, tanto los jueces como el Ministerio Fiscal y también los letrados de la Administración de Justicia, que para que las personas que nos están escuchando lo entiendan, son los antiguos secretarios. Todos tienen que hacer una oposición, un concurso de oposición, y según si lo aprueben y sacan determinado nota, ¿no? Entonces están en las plazas altas y podrán escoger ellos el lugar. Pero ¿qué sucede? Que no son elegidos democráticamente. El pueblo no les vota. ¿Y qué sucede? Que se convierten en una casta. O sea, la gran mayoría de jueces tiene una tendencia conservadora. Lo malo no es que, para mí, perdóname que te interrumpa, pero lo malo no es que la población no vote el nombramiento de jueces. Lo malo es que no los pueda echar. Eso es lo que a mí me escama, ¿no? De que, demostrado que un juez no está haciendo su función, que los ciudadanos no tengan un recurso para decir, oiga, ¿qué tiene este señor, no? Que ha perdonado a no sé quién o que ha sacado a este traficante o lo que sea, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. Bueno, la cuestión, o sea, en teoría existe la recusación, que es cuando hay una enemistad manifiesta, o si es familiar de una de las partes, o si ha instruido la causa también, que a veces nos encontramos con esto, ¿no? Que han instruido, por ejemplo, que le toma declaración y después señala un juicio por delitos leves, ya no puede hacerlo porque le ha tomado declaración, ¿no? En los jueces, lo que yo me he encontrado profesionalmente, y fue muy desagradable en un juicio, es un juez que tenía un tumor cerebral. Nadie lo había solicitado la incapacitación de esta persona, ¿no? Y comenzó a gritarme, y yo le gritaba también, y yo, ¿qué le pasará, no? Y al cabo de 2 meses o algo así me enteré que el hombre lo que le pasaba es que tenía un tumor cerebral y estaba mal, y como no se preveía el sistema la incapacitación de la persona, porque se prevé la incapacitación de un juez como se prevé, por ejemplo, mi incapacitación, si a mí se me va la olla, ¿no? Pero no existe un procedimiento concreto para incapacitar a un juez, ¿no? No creo que lo haya modificado y por lo que he leído la última vez que leí la ley orgánica del Poder Judicial, tampoco, ¿no? Entonces, imagínate, tanto aquí se habla muy mal de la justicia en Estados Unidos, pero al fiscal general del Estado lo escoge el pueblo, lo votan. Ya puede tener una tendencia, otra tendencia, pero es el reflejo del voto de la sociedad, ¿no? Entonces, ellos, en ese sentido, son más democráticos que nosotros, ¿no? Porque a nosotros te lo imponen, ¿no? Luego, ¿qué se dan? Se dan determinadas características en la carrera judicial, ¿no? Nos encontramos con que a un juez no le enseñan cómo gestionar un juzgado, no le enseñan. En la escuela judicial, o sea, la oposición es de norma, todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Son 220 temas que se dividen en determinadas jurisdicciones, la penal, la civil, la administrativa, la laboral, la social, la mercantil y todas las normas. Pero, ¿cómo se gestiona un juzgado? ¿Cómo se gestiona un tribunal? No. Eso, en teoría, ahora han comenzado a hacerlo en la escuela judicial.
no les enseñan lo que les tendrían que enseñar. Y es un grave problema. ¿Por qué? Porque nos encontramos en la práctica con juzgados que van muy bien y otros juzgados que van muy mal. ¿Por qué? Porque depende de la persona. Si la persona tiene sentido común, pues entonces va bien. Si la persona no tiene sentido común, pues va fatal, ¿no? Judicial, ¿no? Nos encontramos con que hay más mujeres que hombres, ya. O sea, hay un 58% de mujeres por un 42% de hombres, ¿no? Tú piensas muy bien porque las mujeres son más estudiosas, son más metódicas, lo que hay que hacer es memorizar las normas. Volviendo a lo que te decía de los sexos, ¿no? Hay un 58% de mujeres, pero si observamos el Tribunal Supremo, es contrario. El Tribunal Supremo, si no me equivoco, el porcentaje de hombres es del 70% y el de mujeres es de un 30%. Y si vamos bajando, va disminuyendo el porcentaje de hombres, hasta que en el juzgado penal hay más mujeres que hombres. Y los juzgados de violencia doméstica también hay muchas más mujeres que hombres, y en todas las comunidades autónomas. Y yo creo que no debería de ser así. Se pide paridad en los políticos y en cambio en los jueces no. ¿Se puede cambiar, se puede revertir esta situación? Se puede revertir. Luego, el tema que te encuentras con los horarios. Solamente trabajan por la mañana, por la tarde ya no se trabaja. Intentan poner los relojes, los boicotean también el tema de los relojes. O se hace que otra persona firme por uno. Vas a un juzgado a mirar un asunto, muchos funcionarios son incapaces de mirar un asunto de un compañero, ¿no? Si ese compañero no está ahí, te dicen, venga, ven el lunes, o está de vacaciones. Y claro, todas estas situaciones se pueden cambiar. ¿Cómo se pueden cambiar? En primer lugar, enseñando al juez o poniendo un gestor. Alguien que sepa llevar una empresa, porque en sí un juzgado es una empresa, pero con algo distinto. Lo que tiene que impartir es justicia. Y lo que no puede ser que haya determinados jueces que lo único que hacen es quitarse los asuntos, ¿no? Tal como entran, tal como salen. O crear un sistema burocrático. Lo que les interesa es que aparentemente todo funcione y no hacer justicia. El sistema jurídico español, el ordenamiento jurídico, la justicia española es una pirámide. Pero claro, es una pirámide que cada vez el vértice lo tiene más puntiagudo. ¿Eso qué significa? Que los casos que llegan al Tribunal Supremo, que los admite el Tribunal Supremo, cada vez son menores. Si no me equivoco, el Tribunal Supremo, casos admitidos en el año 2020, un 7%. En la sala segunda, que es la sala de lo penal. En la sala de lo social es un 12%, un 5% más. Pero te miras la jurisprudencia de otros países, por ejemplo, del Tribunal Federal en Alemania, y el porcentaje aumenta más de los casos admitidos. Te vas a Italia, también lo mismo, en Italia, que es curioso. Y en Estados Unidos también. En cambio, aquí, ¿por qué es tan poco la admisión de recursos en el Tribunal Supremo? Porque directamente no los miran, los rechazan de plano ya sin mirarlos. A pesar de que muchos de ellos sí que serían susceptibles de estimarse los recursos y de casarlos. Y después, lo que no puede ser es que se abandone el principio de justicia en pro de otro principio que tú lo debes de conocer, Luis, el derecho romano. El derecho romano se regía por el formulismo. Si tú lo ibas con la vara de hierro y la ponías encima del esclavo y luego se la dabas y expresabas unas palabras concretas, el esclavo no era manumitido, no le daba la libertad. Pues resulta que el recurso de casación es un recurso igual, es un recurso que solamente está determinado para que expertos profesionales que sepan específicamente la ley de enjuiciamiento criminal y su jurisprudencia y todos los formularios, cómo hay que hacer un recurso de casación, qué hay que decir, qué hay que haber dicho antes en los recursos anteriores para que posteriormente te lo admitan. Y a pesar de haber hecho toda la fórmula mágica que el mago te ha asesorado y te lo ha dicho, a pesar de ello te van a decir que no, porque no encuentran que sea jurídicamente admisible, ¿no? Y esto no es posible. ¿Por qué? Porque el valor principal de la justicia, ya lo dice la misma palabra, es hacer justicia. Y peor todavía es el Tribunal Constitucional, porque si el Tribunal Supremo tenía un 7%, atención, el Tribunal Constitucional tiene de recursos admitidos a trámite, no resueltos a favor, en recurso a amparo, estoy hablando, sino simplemente admitidos a trámite, un 2,4%. O sea, cuando las personas, cuando los abogados interponemos un recurso a amparo, no es porque sí, lo interponemos. No sé, Luis, ¿tú has interpuesto alguna vez un recurso a amparo? Sí.
No ha llegado a ningún lado. No me lo creo. No ha llegado a ningún lado. No ha llegado a Claro, ningún lado. pues, Yo creo que ni lo leyeron. claro, es que ni lo leen y te dicen, Como no tiene tanto, sí. trascendencia constitucional, no tiene relevancia constitucional. Lo que Sí. tendrían que poner es, miren, no tenemos ganas de leerlo porque estamos muy cómodos como estamos y queremos seguir en la misma situación privilegiada cobrando 8.000 euros al mes o 6.000 euros, no sé qué cobran, pero cobran bastante. Y es una lástima porque es así. Y nosotros cuando interponemos el recurso, tú cuando interpusiste ese recurso pensabas, me lo van a estimar. Bueno, yo soy pesimista, ¿eh? Casi siempre que he presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y han sido unos cuantos, ya sé que más o menos se inadmite, pero bueno, hay que intentarlo. Pero ¿en qué jurisdicción? O sea, ¿de qué jurisdicción venía? ¿Administrativa? Administrativa, civil y uno penal. ¿Y te han admitido alguno a trámite? Ni uno. Ni uno. Ni uno. Porque no había interés constitucional. No Vale. había ningún Bien, interés. pues Luis, tú cuando te pasa esto y te vienen las resoluciones, piensas, ostras, lo habré hecho yo bien, ¿no? Sí, claro, ¿Verdad que sí? claro. Pues no te preocupes porque en el Constitucional es el 97,8% de recursos que ni siquiera los admite. O sea que estás dentro de ese 97,8. Somos la inmensa mayoría, sí. Sí. Pero luego para que Antes venga, era distinto, ¿eh? sí, luego viene algún partido político y presenta una gañanada de nada y se lo admiten, ¿eh? Como ha Ahí pasado con quería el ir yo. estado de alarma. Sí, donde suelen emitir más recursos es cuando son partidos políticos o también cuando son alcaldes o funcionarios públicos. Entonces parece ser que entre ellos tienen pues un pacto de silencio donde se admiten los recursos. Es Sí, una sí. lástima, pero es así. Sí, lo cierto es que vamos hacia ese formulismo, a esa burocracia que cada vez se aleja más de la justicia real, donde los ciudadanos tienen cada vez menos importancia, donde la víctima tiene menos importancia, y vamos hacia ese formulismo. Y ahora en el chat me estaban comentando que hablase, si me permites un minuto, de un caso en Asturias donde a la acusada se la condenó sin que se hubiese practicado ninguna prueba. En el juicio era un juicio por delitos leves, se la notificó mal, no se la avisó, yo fui corriendo de un día para otro para poder salvar ese juicio y bueno, fue un desastre tan rígido, tan absurdo, que al final esta mujer tiene una condena que hemos recurrido, por supuesto, en apelación, pero en un pleito en el que no se practicó ninguna prueba. Simplemente era el testimonio del denunciante y nada más. Y vamos hacia ese formulismo absurdo que quizás nos lleva a ese sistema inquisitorial donde lo importante era terminar el juicio cuanto antes y condenar, ¿no? Y sin importar las garantías o los derechos o la realidad de lo que... Porque condenar quizás de los pecados más graves que se puede cometer en justicia es condenar a un inocente. Sí, y se condena. Donde, por ejemplo, donde también estiman bastantes recursos de amparo es cuando son policías. Cuando son policías los que demandan en amparo. Sí, lo que lo solicita, pero son funcionarios públicos. Claro. Pero lo decía por la curiosidad de esta, ¿no? Y fíjate, Luis, porque tú piensas ahora, ¿hay algún órgano judicial que sea democrático? Pues dentro de la justicia aquí en España no lo conozco. A lo mejor me Piensa. No Piensa un conozco. poco. No, bueno, si podemos contar el Tribunal de las Aguas o alguno de estos así consuetudinarios, pues a lo mejor sí. Estabas pensando en Pilar, ¿no? Estaba pensando en Pilar, estaba pensando también en el patriarcado gitano, que no es democrático, pero de alguna manera sí que es la comunidad la que toma decisiones de quién imparte justicia, ¿no? Sí. Hay sistemas que funcionan muy bien, han funcionado muy bien durante toda la historia y se están aparcando, desgraciadamente. Pues sí. Pues tenemos un tribunal, que es el jurado. Ese sí. El jurado es democrático. Son 12 personas que están asesoradas por un profesional del derecho, que es el presidente de una sala, que lo van cambiando por turno. Y entonces ahí sí que existe la democracia. Imagínate que toda la justicia la convirtiéramos en jurados. O sea, que todos estuviéramos obligados, por ejemplo, una vez al mes a tener que ir a estar de jurado en un juicio, ¿no? O una vez cada 2 meses, ¿no? O cada 3 meses, o cada 6 meses, pues somos muchos en España, somos 47 millones, pues cuenta, han llegado este año 5.200.000 casos a todos los juzgados. Dividimos 5.200.000 por nuestra población, pues sería cada 2 años algo así que tendríamos que ir, o más. Sería cada 5 años o cada 10 años que tendríamos que acudir. 3 personas que fueran el jurado que vieran todos los casos. Entonces sería mucho más justo, sería más democrático y que los jueces se hicieran simplemente de asesores de esas personas, ¿no? Que les dijeran, mira, podéis condenar, podéis absolver. Yo creo que hay estas atenuantes, si condenáis hay estas agravantes, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que se podría hacer. Sí, creo que en largos periodos de la humanidad sistemas parecidos, democráticos o incluso sacerdotales o incluso arbitrales, han funcionado relativamente bien. Es decir, que era
la propia ciudadanía la que se constituía en tribunal y resolvía. Claro. Que por supuesto que puede haber vicios, que puede haber defectos, que puede no ser una justicia muy técnica, pero sí que es una justicia real. Pero es que, Luis, de lo que se trata no es que sea algo muy técnico, sino de ser justos. Porque tú imagínate, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Entrar a un juzgado y que me diga el juez, que sepan que si no se conforma, le voy a condenar. Sí. Sí, Incluso una vez en un pueblo en Granollers, en un juicio de faltas, que eran los delitos, los que ahora son los delitos, juicios por delitos leves, se habían denunciado mutuamente. Y la jueza nos dice, que sepan ustedes que ya están condenados. Y le digo yo a la secretaria en ese momento del juzgado, perdone, ¿ha hecho constar lo que ha dicho en el acta, lo que ha dicho su señoría, que ya estamos condenados? Y digo, ¿por qué no puedo hacerlo eso, no? O incluso, claro, el problema que has tenido tú, que te han condenado a una mujer sin ninguna prueba, o solamente con la prueba del testimonio de parte, que tiene una confrontación con ella, ¿no? Yo he llegado a tener casos donde me digan, mire, tenga en cuenta, señor letrado, y de una urbanización, de una estafa, que puedo decir los nombres quiénes son, porque aparte es un caso muy, muy llamativo, ¿no? Porque es una estafa de una urbanización que se la compran a mi cliente y no le pagan. Entonces ya el juez, él ya cree que eso no es una estafa. Pero lo más curioso de todo que era Mariano Navarro Rubio, no sé si te suena, que no. era inspector de Hacienda, su hermano era el presidente del Banco de España en Madrid. Fundó una asociación arbitral que se llamaba ADADE, y ADADE, él firmó un contrato con mi cliente diciéndole si había algún problema en relación a este contrato, antes de ir a los juzgados, irían a la asociación ADADE, que él era el presidente. Y él, a la vez, era uno de los compradores que compraban la finca a mi representado, ¿no? Imagínate. En este caso me dijeron los jueces lo mismo, ¿no? Oiga, tenga en cuenta que si no se conforma, igual no les condenamos. Cuando ves esas cosas y ves que es una estafa clara y acabas en el Supremo y acabas en el Constitucional y en ningún lugar lo ven, que no se hace justicia, es cuando entonces dices, el sistema no funciona. Porque a esta persona, ¿cómo lo puedes consolarlo? No, yo te puedo recordar también que hace no más de 6 meses en Cantabria una juez, antes de empezar el juicio, nos dijo, ustedes dirán lo que quieran, pero yo a esta mujer la vacuno. Era un juicio de estos de civil por mal ejercicio de la patria potestad y la guardia de custodia, y había una señora mayor incapacitada que no quería vacunar la familia, y la juez nos lo dijo muy claro antes de entrar en la vista. Digáis lo que digáis, yo la voy a vacunar. Pero claro, no se grabó, ¿no? No, claro, no. Hemos tenido muchas experiencias de estas en esta pandemia. Desgraciadamente, los jueces van aprendiendo sus trucos y los agentes de justicia, que son los que manejan las teclas, pues están muy, muy atentos a cuándo hay que grabar y cuándo no hay que grabar. Y en eso se ha convertido la justicia, en una máquina burocrática y de maldad, ¿no? Sí, yo alguna vez lo que he hecho lo he grabado yo, porque, por ejemplo, yo tuve un problema bastante gordo con el juez este que murió, que instruía las causas de los sediciosos en Cataluña, el Ramírez se llamaba, porque pillamos a unos Mossos que mentían en la declaración. Y el juez, en cambio, me llamaba a mí la atención, ¿no? Me decía, señor letrado, ya está bien. Y yo, no, pero si se ha visto claramente, está mintiendo, ¿no? Y el día siguiente me llevé la grabación, pero el día siguiente no pude pillarlo, ¿no? A mí también me ha pasado, y perdona que te cuente chascarrillos de estos, pero en un juicio en el que la juez no quería grabar la vista, ya grabar un poco la parte final, ¿no? Entonces, Sí, oiga, señoría, que es que si empieza a grabar ahora tenemos que volver a empezar, ¿no? claro. Terminamos la vista con esa sensación de que yo a esta mujer, esta era otra vista también por vacuna, ¿no? Yo a esta mujer la voy a vacunar, ¿no? Y entonces yo me marché enfadado. Me acuerdo que dije, señoría, tengo cosas más importantes que hacer que aquí perder el tiempo y me voy. Y me levanté y me marché y dijo, bueno, si me cae una multa que me caiga, pero esto es indignante, ¿no? Y mientras estaba haciendo fotocopias, se acercó y me dijo, señor letrado, pero ¿qué está pasando aquí? Digo, ¿cómo que señoría? ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué? Sí, ¿qué estamos haciendo? Digo, pues juicios para vacunar a gente mayor, gente que no se quiere vacunar. Digo, sí, pero es que este procedimiento yo no lo entiendo. Entonces, ¿usted por qué se enfada cuando yo protesto? Bueno, era una situación muy cómica, pero lo que estaba claro es que, y ella lo confesó, siguen instrucciones de la Junta de Jueces, no saben muy bien lo que hay que hacer, pero lo hacen porque son instrucciones y están muy atentos a esas trampas de no grabar la vista, que no se note mucho, que no saben de qué están hablando. Y curiosamente, en ese caso conseguimos que a esta mujer no se la vacunase. Se hizo una sentencia de que no se autorizaba la vacunación. Pero es un sistema tan espeso, tan burocrático, tan inhumano, que yo no sé si algún día conseguiremos ver una justicia de verdad, ¿no? Donde incluso un juez pueda ser juzgado o durante una justicia donde un ministro también pueda ser juzgado. Bueno, ya ha habido casos que han juzgado a jueces, pero tiene que ser muy, muy gordo, ¿no? Como el caso de Estivil, de que le pedía dinero a los banqueros, ¿no? Que yo tuve
el placer de estar en declaraciones con él, ¿no? Y era curiosísimo, ¿no? Porque claro, el hombre se forraba, le sacaba dinero a todo el mundo, ¿no? Bueno, no es el primero. No es el primero que dentro de la justicia y dentro de su rango de toga con puñetas, pues se ha forrado con mafias y con cobros y con comisiones y con tráficos y con de todo. Sí. Es una pena, la verdad es que Otro día podemos explicar un cuento que trate sobre la corrupción en un país imaginario. y contar casos imaginarios. Imaginario, sí, todo no tiene nada, absolutamente nada que ver con la Exactamente, realidad. exactamente, exactamente. Como aquel juez que alquiló la casa a una mujer mayor en Madrid y se empeñó en no pagarle el alquiler durante año y medio, hasta que la mujer tuvo que demandarlo y se declaró insolvente. No El sé si juez. me imagino. El juez se declaró insolvente, sí. Y le hizo la vida imposible a esta mujer. Jugó con la vida y con el patrimonio de esta mujer jubilada. Y bueno, era un juez y se hizo famoso, ¿eh? Y pasó por juez bueno cuando lo inhabilitaron. Y bueno, hay casos también que son también anecdóticos, que son ficticios, por supuesto, no hay casos reales, ¿no? Pero de jueces a los que les ha tocado investigar los autocontratos del Banco Santander con la familia Puyol o la falsificación de pruebas de explosivos en atentados y han terminado en un psiquiátrico. Sí, sí. Eso siempre se dice, siempre es la rumorología esta en el país ficticio, siempre se habla de lo mismo, que la vía para apartar a las personas de la vida civil es la incapacitación. Sí, señor. Y además hay una grabación donde un policía ficticio, un policía anónimo y ficticio, confesaba o decía, manifestaba en una llamada de teléfono, así en plan poético, que este caso lo solucionaba él volviendo loca a la juez. Y Yo lo supongo hizo que deben de tener que ver los ficticios psiquiatras que deben de haber por ahí también, pululando también, ¿no? Que, también, sí. que deben de asesorar y decir qué tecla tocar, ¿no? Sí, sí, porque realmente incapacitar a una persona o incapacitar a un juez o a quien sea es realmente fácil. O sea, hace poco estuvimos en un hospital también, entonces decía un psiquiatra, es que yo creo que su cliente no está capacitado para decidir por sí mismo. Porque era un paciente que no quería hacerse una PCR. Lo ingresaron por estar incapacitado. Entonces, estuvimos hablando con el gerente, estuvimos hablando con el letrado del hospital, estuvimos hablando con el jefe de cardiología, con otros. Y entonces decía, bueno, pero habrá que ver, vamos a ir a verlo a la habitación y vemos todos juntos si realmente está capaz o no. Y fuimos a verlo y evidentemente que estaba capaz, pero el psiquiatra no estaba contento. Y entonces dijo que él quería evaluarlo. Y digo, muy bien, pues haga usted una evaluación psiquiátrica, pero conmigo delante o con un familiar. Claro, ahí no quería. Bueno, al final conseguimos entrar y hizo 5 preguntas tontas y en base a 5 preguntas tontas, pues decidió que no era competente para tomar sus propias decisiones. La pregunta clave era si buscaba cosas en Internet. Y como este hombre buscaba cosas por Internet, como todo el mundo, pues ya no era competente para tomar decisiones por sí mismo. Claro, eso ya fue bochornoso, ya soltamos en alaridos y en risas y en carcajadas y de, hombre, por favor, lo que le pedíamos era un trabajo profesional, no un cuchicheo. Pero una pregunta, ¿y por qué no pediste el alta? No, Que le lo pidiera pedimos. el Sí, alta. sí. Pero claro, el psiquiatra se obsesionaba porque no era competente, no era mentalmente competente para tomar sus decisiones, ¿no? Bueno, pero es que no tiene nada que ver, porque lo que manda no es el psiquiatra, manda lo jurídico. Sí, El pero hom- había una autorización judicial. Había, había. había una autorización judicial. ¿Y qué decía la autorización? Que en vista del informe del psiquiatra no era competente y tenía que quedarse en tratamiento psiquiátrico para hacerse la PCR. Bueno, vamos a contar el final feliz. Al día siguiente lo echaron del hospital. O sea, Lo echaron, claro. sí, le pusimos tantos problemas a los psiquiatras, al gerente, a la abogada, al juzgado, a todo el mundo, que al día siguiente le dijo, se puede marchar usted. Pero fue bochornoso cómo funciona la justicia, que en materia psiquiátrica, realmente los juzgados de familia que se dedican a las incapacitaciones son realmente perversos. Hay uno aquí en Barcelona que solamente lleva eso, que es el 41, las incapacitaciones. Se las Todos los saben todas, hospitales. Sí, todas de claro, sí. incapacitación. Y es curioso porque, claro, también, o sea, solamente le tratan la incapacitación, pero la persona tiene derecho a abogado. Yo calculé una vez que el Estado se ahorra 6,5 millones de euros por privar a los incapacitados de abogado de oficio cuando se los internan en un hospital. Solo cuando se les interna en un hospital. En España hay 65.000 internamientos involuntarios cada año y si calculamos lo que supone de coste eso en abogados de oficio, pues son 6,5 millones de euros que se ahorra el Estado privando a los justiciables de asistencia letrada. Claro, porque no está previsto. Ya que no está previsto, por lo menos nómbrele un defensor judicial o un curador o un guardador, un algo que le asista, pero no lo deje encerrado sin el Porque mínimo. en el instante que hacen, o sea, eso es de lo que hablamos al inicio, ¿no? De la charla, la imperfección del sistema. No es un sistema perfecto que, ojo, te contestarán los jueces y los magistrados y los fiscales que lo saben mucho y dicen, sí, es un sistema perfecto y cerrado porque lo que no cubre la ley lo cubre la tradición. Bueno, lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de los internamientos no está previsto en la legislación española de manera expresa, pero en la Declaración Universal de Derechos Humanos
Sí, claro. Claro, se establece y El luego artículo también 8, el sí, sí. el alto comisionado de Naciones Unidas en materia de discapacidad y en prevención de detenciones ilegales prevén en sus reglamentos y en sus manuales que el internamiento psiquiátrico también consiste en una detención. Es una detención administrativa, no de policías, pero de médicos, y es una detención. Y como detenido, un internado en un psiquiátrico tiene derecho a asistencia letrada. Pero en España no se quiere asimilar al detenido psiquiátrico con el detenido criminal, igual que ahora no se quiere asimilar al detenido por cuestiones de salud pública con el detenido criminal. Pero un detenido por salud pública puesto en cuarentena debería tener derecho a las mismas garantías que cualquier detenido por un hurto, por un robo, por Sí, sí, lo que totalmente sea. de acuerdo, sí. Ahora parece ser que van a redactar el estatuto del enfermo mental. Sí, están complicándole mucho la vida, están complicando mucho la vida al personal con esto, sí. También es verdad que en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa quieren hacer un protocolo adicional al Convenio de Oviedo para terminar con los tratamientos e internamientos involuntarios sin garantía. Pues Claro. bueno, pues la verdad es que hay mucho revuelo en el ámbito de las detenciones sanitarias, hay mucho revuelo ahora mismo y ojalá salga para bien para todos. Sí, y hay que tener mucho cuidado porque en el momento que le hacen la retención física, mueren bastantes de los enfermos mentales. No sé si era un 3%, un 2%, Ujú. algo así, que era muy elevado. Sí, aparte de eso está la cifra de los que mueren por la propia medicación psiquiátrica o los que asesinan por la propia medicación psiquiátrica. Hace un par de años recordábamos en un congreso sanitario como un preso creo que fue en Jaén o en Granada, no me acuerdo, creo que era en Jaén, le arrancó los ojos a otro preso. Conocemos el caso también de una mujer que se quemó viva dentro de una ducha y le tuvieron que amputar 2 piernas por la medicación psiquiátrica. Es decir, es un auténtico desastre lo que está pasando. Es que, claro, las prisiones por dentro, nadie sabe lo que pasa verdaderamente. Las personas saben concretamente, los funcionarios que están ahí te explican igual. Cuando estaba en la modelo me decían, mira, hay semanas que igual salen 5 ataúdes de aquí dentro, se las llevan, ¿no? Había épocas determinadas en los años 90 que moría mucha gente dentro. No salían los diarios, te mueres en una prisión, eres un número más y no pasa nada. En los psiquiátricos igual, en los psiquiátricos igual. Igual, Están. lo mismo. Pues esperemos, Luis, que no acabemos en un psiquiátrico, Bueno, porque esperemos que no, pero de todas formas, de este país ficticio donde podemos contar casos hipotéticos, podríamos quedar un día y dar un buen repaso a los casos que conocemos de abuso judicial, que no son pocos en España. sí, de abuso y corrupción, sí, 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 sí. Bueno, pues Jordi Rojo, ha sido un placer enorme y se me ha hecho hasta corto. Así que espero verte muy prontito y muchísimas gracias por tu colaboración y por descubrir a la gente que nos ve, lo que es realmente la justicia. Porque muchas veces cuando se acercan a nosotros y nos piden un pleito, están pensando en las películas americanas. Tienes razón, ese es otro tema que lo podríamos tratar, es en qué coincide el cine con la realidad, con la dura realidad. La dura realidad de España, que no es la de Estados Unidos, ni la del Reino Unido, ni la de Israel, ni la de Alemania, ni la de Francia. Hay muchos puntos singulares en nuestra justicia y la gente viene mucho pensando en la justicia de película. Conviene que hagamos este tipo de debates o de entrevistas, un poco también que la gente se centre, porque a veces llegan con historias que son escabrosísimas. Yo tengo un principio que siempre la realidad jurídicamente supera la ficción. Y hay determinadas cosas que no hablo ni a mi familia ni a los amigos o conocidos porque directamente no me lo creerían. Ah, ya. Claro, es que son incomprensibles, sí. Bueno, Jordi, pues Bueno, un Luis, placer. Muchas gracias, doctor, por estar aquí y eso, y a ver si conseguimos que la gente se centre un poco más, conozca un poco más la justicia, conozca un poco más conceptos claros de derecho, porque es muy importante de cara a poder plantear bien una estrategia personal, no digo ya jurídica, pero por lo menos para que la gente no pierda el tiempo. antes de cerrar la conexión, Luis, quiero comentarte que les iría bien mirar mi canal porque Sí, allá doy claro que sí. consejos que si los detienen lo que tienen que hacer, ¿no? Que, Hemos puesto enlace a tu canal en la entradilla de hoy. pues muchas gracias, Luis. Lo voy a poner aquí, rojoabogadopenal.com, si nos despedimos ya. Y muchísimas gracias. Muchísimas De nada a gracias. ti, Pues oye, encantado. Hasta la venga, próxima.